Son muy impactantes estas imágenes que hemos visto a lo largo de estos días, la crisis que vive el enclave español en África, allí en Ceuta, la ayuda humanitaria que también ha llegado, pero también los migrantes que permanecen después de la llegada de alrededor de 50.000 migrantes desde Marruecos. Recordemos que según las autoridades ya han regresado más de 40.000 migrantes, permanecen, se estima, entre 3.000 y 4.000 allí en el enclave español. Es una crisis pues muy dramática que pone pues sobre la mesa también un problema mundial, que es el problema de la migración. Voy a hablar en este momento. Nuestro equipo de producción ha logrado contactar para Noticias Caracol en Colombia. Voy a saludar a Kisi Chandiramani, es la vicepresidenta del gobierno de Ceuta. Señora Chandiramani, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerla aquí en Noticias Caracol. Buenas tardes y muchas gracias por la atención que están prestando a la ciudad de Ceuta. Señora Chandiramani, ¿qué está pasando hoy en Ceuta? Hoy, ¿cómo está Ceuta frente a esta crisis? Bueno, como le decía antes, en primer lugar agradecer la atención que le prestan a esta ciudad, que para aquellas personas que no lo sepan está situada justo a la otra orilla de la ciudad de Gibraltar, justo en el norte de África, y colinda, es frontera terrestre con Marruecos. Me gustaría actualizar las cifras que ustedes han dado, porque las cifras que hoy ha dado el propio ministro del Interior hablan de 72.000 personas que entraron a la ciudad de Ceuta el pasado jueves, de las cuales estimamos que han podido salir aproximadamente 68.000 de manera voluntaria y quedan en el territorio aproximadamente de 4 a 5.000 personas, que son las imágenes que estamos viendo. Nosotros al principio pensábamos que era una crisis migratoria. Nosotros habitualmente y lamentablemente casi todos los veranos tenemos este tipo de circunstancias, este tipo de crisis, pero realmente creemos que ha sido una crisis de soberanía, una crisis sobre la integridad territorial de la ciudad de Ceuta. No es normal que hayan entrado estas casi 80.000 personas, que suponen el 100% de la población de Ceuta. Es decir, en Ceuta vivimos ordinariamente, de normal, 80.000 personas. Han entrado 80.000, eso significa que en un día Ceuta ha duplicado su población. Por eso no es una crisis migratoria, sino que es una crisis a la integridad territorial de España en este caso. Claro. Me nacen muchas preguntas de esa respuesta que usted acaba de dar, vicepresidenta, pero antes quiero ir al inicio. ¿Cómo podemos explicarle al mundo, porque es muy difícil de entender, que de un día para otro a un grupo de 80.000, 70.000 personas se le ocurre pasar a un enclave español? ¿Qué generó esa circunstancia? Que de un día para otro ustedes se despertaran con semejante crisis. Pues nosotros no lo sabemos tampoco. Dese cuenta que nosotros somos el gobierno regional de una ciudad de 80.000 habitantes, ¿no? Como le decía antes. Hay diferentes motivaciones que se han podido decir por expertos en materia geopolítica y de geoestrategia, que hablan de que puede ser que haya sido el viaje del presidente Sánchez, el presidente del gobierno a Argelia, que ha molestado al Reino de Marruecos. Puede ser que haya sido también la modificación de una ley que reconoce a los nietos de personas saharauis y que Marruecos también se haya molestado por esta situación. España, el gobierno de España efectivamente dice que las relaciones con Marruecos son excelentes y son buenas, y nosotros nos encontramos en una posición en medio, sin saber muy bien qué es lo que ha sucedido. Lo cierto es que movilizar a 80.000 personas significa que ha habido un gran movimiento al otro lado de la frontera y que gente, y creo que la inteligencia de mi país
debió de ver esa situación que se avecinaba. Nosotros, desde el gobierno regional de esta pequeña ciudad ubicada en el norte de África, fuimos avisando al gobierno de la nación de que estaban produciéndose entradas de 200 personas aproximadamente en los días previos al día 30 de julio, que es cuando se produce esa avalancha, esa invasión que ustedes han podido ver en la televisión. Fuimos avisando de que algo estaba pasando, algo que no entendíamos, algo que no era lo ordinario que había pasado en ocasiones anteriores. Y bueno, creo que no se tuvo en cuenta estas advertencias que hicimos desde el gobierno de la ciudad, de la propia ciudad, y pues tenemos la situación que tenemos, que lo más grave es que ya creo que hemos llegado a las 100 muertes, 100 dramas humanitarios, además de esas personas que están en la ciudad de Ceuta y que nosotros no podemos atender porque estamos colapsados. Claro. Son los propios ciudadanos ceutíes, los propios vecinos ceutíes, quienes están ayudándoles con toda la solidaridad. Porque Vice- Ceuta es una ciudad donde sus Sí. ciudadanos son hospitalarios y solidarios, pero estamos desbordados y colapsados. Vicepresidenta, ¿qué está colapsado en este momento en Ceuta? Mire, tenemos, digamos, esta crisis tiene dos vertientes. Una, por supuesto, o tres, mejor dicho. Una, los fallecidos, los muertos, ahogados en el agua, 100. Eh, Muchas familias al otro lado de la frontera buscando a sus familiares, desaparecidos, cientos. Por otra parte, personas adultas que hay que atender. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes tiene una ocupación de 512 plazas y creemos que en los alrededores de este centro hay más de 2.000 personas esperando para entrar. También la vertiente de menores, menores que vienen solos, sin sus padres y sin familiares. En este caso estamos hablando de 1.300 menores. Y la capacidad de los centros de menores de la ciudad de Ceuta es de 90, con lo cual estamos sobrepasados en un 2100% de las capacidades de atención. Es imposible, es un colapso absoluto la atención con dignidad a estos seres humanos, a estas personas. Vicepresidenta, explíqueme la historia de los menores desamparados. ¿Sus padres los mandan desde Marruecos solos? Pues seguramente habrá casos de que sus padres los mandan desde Marruecos solos y también habrá casos de niños que escapan sin que sus padres lo sepan, porque nos hemos encontrado con las dos situaciones, ¿no? Nos hemos encontrado también con padres que llevan días buscando a sus hijos, porque algunos están en los centros de menores que la ciudad autónoma tiene, pero también hay otros que están en los montes, que están en las playas, que están temerosos de no querer volver a Marruecos. Y entonces, pues, se encuentran en sitios donde todavía no están bajo la tutela de ninguna organización pública y hay padres que se encuentran buscándolos porque evidentemente cruzaron la frontera sin que ellos lo supieran. Aunque también hay casos donde entiendo, ¿no? También que hay padres que envían a sus hijos creyendo, pensando, deseando que aquí tengan una vida mejor. Sí. Vicepresidenta, ¿ustedes por qué los hace pensar? Porque es que tenemos una cifra y son 75 muertos. ¿Por qué la cifra de ustedes es diferente? ¿Por qué hablan ustedes de 100? Mire, nosotros, como le decía antes, venimos advirtiendo de que se están produciendo entradas a nado desde aproximadamente el día 16 de julio. Del día 16 de julio hasta el 30, más sumadas a las personas que han aparecido los días 30 y 31 hasta la fecha, en nuestro caso suman 88.
Creo que la cifra que usted tiene es solo de los días que se produjo esa gran invasión. No cuenta las víctimas fallecidas en los días previos. Y nosotros también estamos contando ahí las víctimas, los muertos que han aparecido al otro lado de la frontera y las cifras que dan el Reino de Marruecos. Si sumamos unos y otros, aproximadamente estamos en una cifra cercana a los 100, si no rebasados. Porque me decía la compañera del gobierno responsable de gestionar todo lo que tiene que ver con las autopsias, que en el día de hoy habían aparecido 2 personas más. Claro. Vicepresidenta, se ha vuelto viral en las últimas horas una imagen de un niño marroquí de 12 años no acompañado, es lo que dicen los medios, estoy leyendo El Mundo, y fue visto llorando y suplicando que no lo devolvieran a Marruecos. Está acompañado por militares, por un teniente coronel. ¿Qué saben ustedes de este caso puntual? Ha sido un caso muy viral en las redes sociales, sus imágenes. Yo acabo de verlo también en las noticias, en el telediario de ahora del mediodía en España. Cuando un niño menor es encontrado solo, se le acompaña a que la Guardia Civil se haga cargo de él. Y creo que es lo que hacía este militar, acompañar al menor a las dependencias de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil es la que lo deriva a los servicios de menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Sí. Uy, pero la pregunta, vicepresidenta, ¿ustedes en el protocolo devuelven niños desamparados? No, que va. No se pueden devolver niños desamparados. Tienen que entregarse a la autoridad civil de la ciudad de Ceuta, que es la Guardia Civil. La Guardia Civil los deriva a los centros que tiene la ciudad autónoma de Ceuta y junto al Ministerio Fiscal, competente en materia de menores, se tiene que proceder a la afiliación y a la tutela por parte de la ciudad autónoma de Ceuta. Por eso cuando usted ve la imagen del teniente coronel militar, lo que hace es acompañarlo a las dependencias de la Guardia Civil para que la Guardia Civil lo acompañe a las dependencias de la Ciudad Autónoma de Ceuta Ah, ok. siguiendo los protocolos adecuados. Esa es una No buena se pueden aclaración, devolver. vicepresidenta. Este niño no fue devuelto a Marruecos. Este niño está en manos de No. las autoridades de Ceuta. Efectivamente, tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Lo que si usted ve la imagen de la puerta, que se ve donde están los militares, a la derecha, que es a donde lo acompaña el teniente coronel, terminado ese pasillo están las dependencias de la Guardia Civil. Claro. Vicepresidenta, ¿usted cree que esto fue algo planeado por el gobierno de Marruecos? Pues no tengo certezas, no tengo pruebas para decir que sí, pero si no está organizado por ellos, porque además ellos dicen, y de manera oficial así lo han dicho, que son las mafias las que lo han organizado, sí que es verdad que tenían al menos conocimiento de que algo así podía pasar, ¿no? Porque si vemos las últimas noticias, creo que en el día de ayer fue cuando se produjo, dijeron que ellos, digamos las autoridades marroquíes, habían avisado al gobierno de España de que podía pasar tras una sentencia del Tribunal Supremo que aclara cuáles son los requisitos para que no se puedan producir las devoluciones, bueno, pues que ese cambio de criterio del Tribunal Supremo en esa interpretación que se había dado hasta la fecha podía ocasionar una entrada masiva de personas en la ciudad de Ceuta. Con lo cual, bueno, me lleva a pensar que podían saberlo, podían haber puesto medidas de contención como se ha puesto en otras ocasiones y que en esta ocasión pues no han estado puestas. Y esto también me lleva a pensar y me lleva a reflexionar a que quizá Europa, y en esto la Unión Europea tendrá que tomar cartas en el asunto, debe gestionar directamente sus fronteras y sus territorios fronterizos, como lo es Ceuta y también Melilla, que somos las únicas fronteras terrestres de Europa con África, en este caso con Marruecos.
Claro, que ese es uno de los puntos. ¿La inteligencia falló? No le puedo decir, tampoco porque no tengo certezas y no tengo pruebas. Las noticias que he podido ver en algunos medios de comunicación españoles hablan de que parece ser, y digo esto y tómelo con todas las cautelas posibles, parece ser que la inteligencia española alertó y avisó. Sin embargo, el gobierno de Sí. España dice que no recibió ninguna alerta, con lo cual yo sin tener pruebas no puedo acusar a nadie. Lo que sí le puedo decir es que el gobierno de Ceuta lleva desde el 16 de julio advirtiendo de que se están produciendo determinadas entradas y que estas entradas que habíamos tenido previas al día 30 no eran normales y no eran habituales. Sí. ¿Por qué usted dice, vicepresidenta, que esto puede, cuando Marruecos quiera que vuelva y pase, va a volver a pasar? Y además hay una advertencia de que puede que esta situación se repita el 15 de agosto. ¿Qué informaciones tienen ustedes? Bueno, nosotros tememos que esto puede volver a pasar porque esto ya lo padecimos el 17 y 18 de mayo de 2021. En aquella ocasión, Marruecos se molestó con España porque en un hospital de Logroño, de una ciudad española, se atendió a uno de los dirigentes del Frente Polisario, al señor Gali, que estaba enfermo de COVID. En aquella época, 2021, si recordamos, el mundo padecía esta pandemia, ¿no? En aquel momento Marruecos se molestó con España y la respuesta fue la entrada de 12.000 personas en territorio ceutí, también en 24 horas. De aquellos barros, estos lodos, y en esta ocasión las entradas han llegado hasta 75.000, según fuentes del Ministerio del Interior. Nosotros creemos que han sido alguna más. Por Claro. eso tememos que esta situación pueda volver a producirse. Y según medios de comunicación, también no hay ninguna fuente oficial, hay algunos grupos de WhatsApp y de Instagram donde se está volviendo a convocar a una entrada masiva el próximo 15 de agosto, con lo cual, bueno, pues ahora ya, como ustedes comprenderán, los ciudadanos de Ceuta pues estamos temerosos, tenemos miedo de Claro. que pueda volver a producirse esta situación tan dramática y que ha dejado tantas personas muertas en el mar. Sí. Vicepresidenta, ustedes en esto que han vivido, el control que van a tener sobre la frontera, primero se va a endurecer y la segunda pregunta ya para terminar es, ¿ustedes planean cuántos migrantes permanecen todavía en Ceuta? Bueno, si las medidas en la frontera se van a endurecer o no es una cuestión que compete al Gobierno de la Nación, no compete a la ciudad autónoma de Ceuta, al gobierno al que yo represento, pero esperamos que se mejoren las estructuras, las infraestructuras y los medios personales destinados al control fronterizo, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil. Lo llevamos pidiendo semanas y ahora, creo que con toda la razón, lo estamos pidiendo. ¿Y cuántas personas quedan en la ciudad? Creemos que aproximadamente unas 5.000 aproximadamente, entre 3.000 y 5.000, porque Claro. como digo, hay muchas personas que están escondidas todavía y que, bueno, creemos que según vayan pasando los días podremos ir teniendo un poco más de control sobre la situación, Sí. porque ahora mismo estamos en shock. Estamos colapsados y estamos viendo cómo podemos ir organizando todos los servicios que necesitan estas personas. Pues, vicepresidenta, le agradecemos mucho estos minutos. Gracias por estar aquí en Noticias Caracol.
Pues si me lo permite, muchísimas gracias por darnos voz a la ciudad de Ceuta. Decir que en Ceuta defendemos los valores constitucionales de España y de Europa, la libertad y la democracia, y así queremos seguir haciéndolo. Lo hemos hecho durante los últimos 600 años y queremos seguir permaneciendo en esta ciudad y manteniendo y pidiendo la solidaridad del resto de España, del resto de Europa, y mil gracias por darnos voz.